El presente problema había quedado de tarea. Dice de la siguiente forma: un artículo tiene un valor de 30.000 pesos. Dice que tiene un 20% de descuento. Se pregunta, ¿cuál es el valor al aplicar dicho porcentaje? Comencemos resolviendo este problema. La temática es la siguiente. A 30.000 pesos, que es esa cantidad que está ahí, sería lo que tenemos acá, le aplicamos el 80% y obtenemos el valor a pagar, porque se pide cuál es el valor al aplicar dicho porcentaje, es decir, el 20% de descuento. Para que se entienda, todo esto corresponde a los 30.000, que es el 100%. Y ese 100% va a estar compuesto por el descuento, que es el 20%, más el valor a pagar, que es el 80%, valor a pagar. Es decir, si el artículo vale 30.000 pesos, yo solamente cancelo el 80%, porque el descuento lo paga la tienda que vende dicho artículo. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tengo un todo, que es mi entero, que es el 100%, y es 30.000. Si yo le aplico el 80%, voy a obtener el valor a pagar. Es decir, toda esta parte es lo que estoy pagando. Entonces, al aplicar la fórmula, el valor de C lo desconozco porque es el valor a pagar. Dice, ¿cuál es el valor que en este caso debo pagar o que se aplica a dicho porcentaje? De este modo, C no se conoce. Es lo que busco. Por otro lado, B, yo sé que son 30.000, que es la cantidad inicial o el todo. Y esto yo le aplico el tanto por ciento, que no voy a ocupar el 20, sino que voy a ocupar lo que yo cancelo, lo que pago. Es decir, el 80%. Es decir, 80 partes de 100 son las partes que yo pago. Y esto a su vez dividido por 100. Y lo dividimos en 100. Entonces ahora mato esos dos ceros con estos dos de acá. ¿Qué es lo que queda? Queda que C, que son 3 y 2 ceros más, serían 300 por 80. Entonces, 3 por 8 son 24. ¿Y cuántos ceros tengo? 1, 2, 3. Serían 24.000 pesos. Y así es sencillo, eso es todo. Así llegamos a la solución, bastante fácil. Bueno, pasemos al segundo problema que había quedado planteado. Problema 2 dice, en un curso hay dos mujeres. Si el total de alumnos es de 30, ¿cuál es el porcentaje de mujeres? De esta forma, se entiende que este es el total. Al aplicar el A por ciento, van a quedar 2. Debemos calcular un porcentaje, A por ciento, porque dice cuál es el porcentaje de mujeres. Y se sabe que las mujeres son 2. En relación al 100%, que son 30 alumnos. Entonces, se sabe que el 100%, es decir, la parte entera, son 30, y al aplicar el A por ciento, van a existir dos mujeres. De esta forma, sabemos que la fórmula es la siguiente. Sabemos que el C es el 2 y el B es el 30. El 30 corresponde al 100% de alumnos hombres y mujeres, y el C corresponde al número de mujeres, que equivale al porcentaje que debo descubrir. Esa es la idea principal. Entonces vamos a establecer lo siguiente, que este es el C y que este es el B. Continuemos. ¿Qué dice? Dice que C, es decir, 2, dice que es igual, dice que existe una línea de división, la fórmula, ¿no es cierto? Dice que el B va acá. ¿Cuánto vale B? 30. Entonces el 30 se copia acá. Y eso va multiplicado por mi gran incógnita, que es el A por ciento. Es decir, el porcentaje de mujeres que hay en este curso. Y eso dividido en 100. Ya hemos reemplazado los valores correspondientes. Es decir, hemos reemplazado el B, que es 30, y hemos reemplazado el C, que es el número 2. Acá. Continuemos con lo que es la resolución. Pero primero vamos a pasar el que está dividiendo de su forma inversa, que es a través de un producto, es decir, una multiplicación. Entonces va a quedar 2 multiplicado por el número 100. Y al otro lado quedaría lo que es el 30 por el porcentaje que debo descubrir, el tanto por ciento de mujeres, es decir, lo que es el A.
De esta forma, el 30 está multiplicándola, por lo tanto va a pasar dividiendo. Es decir, mantengo lo que está en la parte superior, que es 2 por 100, que serían 200. Y esto a su vez lo dividiría en 30, y eso daría lo que es el A por ciento. Entonces, el porcentaje de mujeres va a ser 200 dividido en 30. Puedo cancelar este 0 con ese 0. Entonces, al fin y al cabo sería 20 dividido en 3. ¿Y cuánto es 20 dividido en 3? Y la respuesta es un 6,6 periódico. Entonces lo vamos a aproximar a 7. Es decir, un 6,67%. De esta forma entregamos la solución correspondiente a este problema. Veamos ahora la retroalimentación correspondiente a este ejercicio. Entonces, primero lo vamos a copiar en este sector de acá. Acá se puede observar que el 15 y el 20 no son números primos. Por lo tanto, se deben descomponer para obtener bases primas. Veamos la descomposición prima del número 20. En este sector de acá se colocan divisores de 20. Se debe empezar primero con el menor de los primos para dividir al número 20. Los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7 y la lista continúa. Siempre se comienza con el menor. El menor es el 2. Entonces, 20 en 2, eso es 10. Y se debe probar si el 2 todavía divide al 10, sí, y eso daría 5. ¿El 5 es divisible en 2? No. Pasamos al siguiente, que sería el 3, lo es tampoco. Entonces pasamos al siguiente, que sería el 5. 5 en 5, 1. Y esto termina cuando terminamos con el número 1. De esta forma podemos decir que 2 por 2 se puede escribir como 2 al cuadrado, y eso por 5. Por lo tanto, podemos decir que el número 20 se escribe como 2 al cuadrado por 5. Veamos qué sucede con el otro primo, que es el 15. El 15 no es divisible en 2, pero sí en 3. Continuamos con el siguiente primo, que es el 3. 15 en 3, eso daría 5. Y 5 no se puede dividir en 3. Pasamos al siguiente, que sería el 5. 5 en 5, 1. Y de esa forma terminamos. De esta forma podemos establecer que 15 es 3 por 5. De esta forma, el primer número, que es el 20, se escribe como 2 al cuadrado por 5. Y el segundo número, que es 15, se escribe como 3 por 5, que sería el de acá. De esta forma, copiamos esta expresión acá abajo. De esta forma, podemos observar que el 20 estaría en este lugar, pero el 20 es 2 al cuadrado por 5. Entonces acá colocamos 2 al cuadrado por 5. Mientras que el 15 está acá y es 3 por 5. 3 por 5 en el lugar del 15. Continuemos acá con el desarrollo correspondiente. Si nos damos cuenta, debemos mantener todos esos números. Y observamos acá. Acá este 2, al aplicar esta propiedad señalada, mantendríamos lo que es el 2 al cuadrado, y este exponente será un exponente de todo esto de acá. Es decir, de todo lo que es el 2 al cuadrado. ¿Y qué haría al cuadrado? También sería un exponente del 5. Sería 5 al cuadrado. Entonces acá aplicamos la misma propiedad. El 3 queda elevado a menos 3. Y el 5 también quedaría elevado a menos 3. Mantenemos el 5 elevado a 3. Continuemos. Entonces ahora podemos aplicar la siguiente propiedad. Potencia una potencia acá. Entonces todo lo otro se mantiene. Apliquemos potencia una potencia. Conservamos el 2 y multiplicamos 2 por 2, que son 4. Mantenemos el 5 al cuadrado. Todo lo del denominador se mantiene. Continuemos. Vamos a ordenar ahora las bases iguales. Y esto quedaría de la siguiente forma. Acá podemos observar lo siguiente, que primero anotamos la base 2, después la base 3 y después la base 5. Lo mismo abajo, base 3 y después base 5. De esta forma podemos observar la base 2, la base 3, la base 5 y con los colores correspondientes. Copiemos esto en la parte superior. Lo que vamos a realizar ahora es conservar la base y sumar exponentes. Conservar base y sumar exponente, conservar base y sumar exponente. Es aplicar dicha propiedad.
De esta forma conservamos la base común, que es el 2, y sumamos exponentes, es decir, 2 más 4 por. Se conservaría lo que es la base, que es el número 3, y se mantiene el exponente, también se conserva. De esa forma. Veamos la siguiente base, que sería el 5. Conservamos lo que es el 5 y sumamos exponentes. 2 más 2. 2 más 2. De esa forma. Mientras que esta base, que es 3, se conserva y conservaríamos lo que es el menos 3 también. Todo eso conserva, no se aplica la propiedad de acá. Ahora sí que la aplicamos con la base, que es el 5. Conservamos el número 5, que es la base en común, y sumamos los exponentes, que sería el menos 3 y el más 3. De esa forma que se puede establecer. Entonces, continuemos. Se mantiene la línea de división y la primera base es 2 y se suman los exponentes. 2 más 4 son 6 por. Mantenemos lo que es el número 3 con el exponente correspondiente, que es el número 2 por. Mantenemos lo que es la base, que es el 5. Anotemos acá el 5. Y sumamos exponente, es decir, 2 más 2 son 4. De esa forma. Acá abajo se conserva lo que es el 3 elevado a menos 3. Y también se conserva lo que es el número 5. Pero acá se suman los exponentes. Menos 3 más 3 sería 0. Si me deben menos 3 y agrego 3, quedo debiendo 0, ¿no es cierto? Quedo con el número 0. Acá abajo vamos a ingresar un número 1 que es imaginario. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a separar esto en 3 fracciones. ¿Será posible? Sí, es posible. Observe lo que vamos a realizar. Mire, observe aquí, borramos esto de acá. Y borramos también acá. Cuando borramos, vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar que se puede esto escribir como un producto de 1, 2, 3 fracciones. En donde en la primera no se puede realizar nada, simplemente se mantiene, no es necesario el 1. Mientras que en la segunda se conserva lo que es la base, que es el 3, y se restan exponentes. Serían 2 menos, ojo acá, todavía no coloco el menos 3. Este menos es de la fórmula. Y ahora menos 3. Continuemos. Conservo la base, que es 5. Y acá sería 4 menos 0. Porque recuerde que este también se podría haber escrito como un 1. Continuemos. Serían 2 elevado a 6 por 3. Serían menos por menos. ¿Cuánto es menos por menos? Es más. Entonces sería 2 más 3. Y acá queda 5 elevado a 4, porque 4 menos 0 es simplemente 4. Continuemos en la parte superior. Observamos que lo único que podemos resolver es esto de aquí. Entonces lo otro lo vamos a mantener. 2 elevado a 6 por 3 elevado a ¿cuánto? 2 más 3, eso es 5. 3 elevado a 5 por 5 elevado a 4. Y esta sería la solución correspondiente. Para ver los contenidos, vamos ahora a dejar la pizarra un poco de lado para ver los contenidos correspondientes a lo que es álgebra. En esta oportunidad vamos a comenzar con la clase 5, que es manipulación algebraica. El objetivo es valorizar expresiones algebraicas empleando aritmética. También operar expresiones algebraicas empleando propiedad distributiva y propiedades de potencias. Comencemos con lo que es el álgebra. El álgebra dice acá que es la rama de la matemática que emplea números, letras y signos para hacer referencia a las distintas operaciones. Comencemos viendo lo que es una expresión algebraica. Dice que es un conjunto de números, en este caso también variables, símbolos de agrupación y símbolos de operación. Por ejemplo, acá tenemos distintas expresiones algebraicas. A esto se le considera como un término, en este caso. Esta sería una expresión compuesta ya por dos términos, x cuadrado y menos 6. Y lo mismo acá. Bueno, y acá también, ¿no es cierto? Cuando una expresión algebraica
consta de varias partes, a las partes se suman, se le denomina términos. Es decir, lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Esto es una expresión y está compuesta por dos términos. Es decir, un término está formado por lo que es el x cuadrado y el otro término sería el menos 6. Por ejemplo, acá tenemos expresiones. Esta es una expresión. Existen el símbolo de resta y de suma, en este caso en una expresión. Pero en un término es imposible que exista el signo de resta y suma para unir, en este caso, las letras. Acá sí existen estos signos de suma y resta para unir las letras, en este caso, si se pueda entender de esa forma. En cambio, en un término algebraico no es posible eso. Bueno, acá tenemos el siguiente término algebraico. ¿Cómo está compuesto? Tiene una parte que es la parte literal y tiene la otra parte que es el coeficiente numérico. Bueno, veamos lo que son los términos semejantes. Son aquellos que tienen las mismas variables con los mismos exponentes, es decir, son exactamente iguales. Acá se debe destacar que siempre debemos trabajar nosotros, sí, debemos trabajar en orden alfabético. Es sumamente importante esto. Por ejemplo, estos de acá son términos semejantes. Por ejemplo, el 3x y el menos 4x son semejantes porque la parte literal es exactamente igual. En cambio, el 3x con el 2 no son semejantes, porque la parte literal, es decir, las letras, son diferentes. Por ejemplo, el 5 y el menos 6 son semejantes porque simplemente son números. Y acá no son semejantes porque el x cuadrado y el x, aunque sea la misma letra, tienen distinto exponente. Y recordemos que dice que deben tener el mismo exponente. Estos son semejantes porque comparten la misma parte literal, que es AB, y acá dice BA. Pero recuerde, debe estar ordenado de forma alfabética, y ahí quedaría AB también. En cambio, este no, porque el A está al cuadrado, y acá el A no está al cuadrado, entonces no es semejante. Bueno, identifiquemos los siguientes términos semejantes. Por ejemplo, acá, los semejantes que podemos tener es el 2x con el 3x. El 4 no sería semejante. Entonces acá se dice que el 2x y el 3x son semejantes. Esta parte A. Y acá se destaca en color rojo los semejantes, ¿no es cierto? Acá no hay nada de color rojo en el segundo ejemplo. En este caso, el 2x más 3y más 2. Entre el 2x, el 3y y el 2 no existe semejanza. Entonces, no hay términos semejantes. Pero ¿qué pasa acá? El x, el 3, el y y el menos un medio, sí, lo semejante sería el 3 con el menos un medio. Entonces, acá nosotros lo tenemos, ¿no es cierto? Acá debería haberlo colocado esto en rojo para demostrar que S con S realmente son semejantes. Son semejantes. Y el último ejemplo que tenemos, por ejemplo, tenemos x más 3x cuadrado menos 4x cuadrado. ¿Quiénes son semejantes? El x cuadrado, ¿no es cierto? Sería el 3x cuadrado menos el 4x cuadrado. Y acá se establece eso. Es importante saber lo que son los términos semejantes para realizar reducción de términos semejantes. ¿Y en qué consiste una reducción de términos semejantes? Consiste en sumar y restar, ¿no es cierto?, aquellos términos, ¿no es cierto?, que sean semejantes. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero reducir toda esta expresión, tengo semejanza entre el 6a y el menos 2a. Entonces, ¿qué dice acá? Ordenando semejantes. Entonces, la idea es ordenarlos, dejarlo uno al lado del otro, los que son semejantes. Entonces, acá yo identifico los semejantes, los semejantes sería el 6a y el menos 2a. Entonces, ellos se pueden sumar. Entonces, el 3b y el menos 5 se bajan, pero el 6a menos el 2a se suman y daría 4a. Así de simple. Por ejemplo, acá, ¿qué pasa si yo quisiera reducir términos semejantes acá? Entonces, primero ordenamos, es decir, dejamos lado a lado, en este caso, por ejemplo, los semejantes con el x cuadrado, sería el menos 2x cuadrado y el menos 4x cuadrado. Lado a lado, en esta oportunidad,
los que tienen la letra Y, ¿no es cierto? La parte literaria Y sería el 3Y, ¿no es cierto? Y el menos Y. Y dejaría lado a lado lo que son números, por ejemplo, el 3 y el 5. Entonces acá lo que voy a realizar es identificar los semejantes. Entonces los pintamos de colores diferentes, los que son semejantes entre sí. Y podemos reducir estos semejantes, es decir, sumar los de color rojo. Por ejemplo, sumar los coeficientes numéricos de estos términos semejantes que están en color rojo. Sería menos 2 y menos 4 suman menos 6. X cuadrado. Y se mantiene la parte literal. Acá la parte literal sí se mantiene y se suma 3 menos 1. Que acá recuerden que hay un 1 imaginario. Y daría eso 2. 2i. Y acá sumaría 3 más 5, lo cual da 8. Y así de simple se reducen los términos semejantes. Para continuar con el siguiente punto a estudiar, que es convertir de un lenguaje, en este caso verbal, a un lenguaje literal o viceversa, necesitamos trabajar con toda esta tabla. Entonces, por ejemplo, en una operación de suma, podemos tener esta frase. Por ejemplo, sumado a, entonces, por ejemplo, sería 7 sumado a un número, ¿no es cierto? Entonces, esto se escribe como x más 7. Más que, también tiene que ver con suma. Entonces, por ejemplo, puede ser 5 más que un número. Entonces, acá se escribe x más 5. Y así sucesivamente. También tenemos este listado de frases para la resta. ¿Cuándo significa que hay una resta? Por ejemplo, acá dice restado de. Entonces acá tenemos el ejemplo, 6 restados de un número. Entonces acá se coloca el número menos 6. Por ejemplo, acá tenemos esta frase, disminuido de. Entonces acá dice un número disminuido en 5. Y se escribe ahí. Y lo mismo existen frases para la multiplicación. Por ejemplo, acá dice multiplicado por. Entonces acá, ¿cómo sería? Un número multiplicado por 6, por ejemplo. Y sería 6x. O acá, por ejemplo, me dicen el producto de. Entonces acá el ejemplo, el producto de 4 y un número. Entonces ahí se escribe de esa forma. También tenemos esto mismo para la división. Dividido entre, el ejemplo sería un número dividido entre 8. Y así sucesivamente. Acá tenemos el siguiente ejercicio. Dice, exprese cada enunciado como una expresión algebraica. Acá tenemos la distancia d incrementada en 12 millas. Acá sería 8 menos que el doble del área A. El otro dice 4 libras más que 5 veces el peso W. Veamos cómo sería el primero. El primero dice que la distancia d incrementada en 12, es decir, hay que sumar lo que es el 12. Después dice el otro 8 menos que el doble del área A. Es decir, 2 veces el área A debemos restarle 8, porque dice 8 menos, ¿no es cierto? Y acá el otro sería 4 libras más que 5 veces el peso. Es decir, 5 veces el peso más lo que son las 4 libras. Pero también podemos representar esto al revés. En este caso se puede dar lo que es la expresión algebraica y eso llevarlo a un lenguaje verbal. Entonces acá, por ejemplo, el desarrollo de la tenemos estos 3 tipos de lenguajes verbales. Por ejemplo, 2 menos que 5 veces un número. Eso puede ser 1. Y acá para este de acá puede ser el siguiente. 7 más el doble de un número. Pero también puede ser 2 veces un número incrementado en 7. Entonces hay más de una solución posible. En este caso, para convertir de una expresión algebraica a un lenguaje verbal. Entonces acá tenemos el siguiente ejercicio. Dice, escriba el enunciado que representa cada expresión. Entonces acá tenemos que convertir esta expresión, ¿no es cierto?, a un lenguaje, en este caso verbal. Entonces para la primera dice que podría ser el triple de un número menos 4. Y para la segunda puede ser el triple de la diferencia entre un número y 4. Ahora, exprese cada frase como una expresión algebraica.
acá dice, el costo de un par de botas C incrementado en el 5%. Y la B dice, la población de un país P disminuido en un 14%. Entonces, ¿cómo sería? El desarrollo A dice que el costo de un par de botas C dice que tiene un incremento. El incremento es el signo más. Después dice en un 5%. Y el 5% se escribe de esta forma, se escribe 0,05. Y eso por el costo. ¿Qué estaría mal? Esto. Decir que el costo más 0,05, pero sin colocar la C. Ahora, la otra dice la población disminuir. No sé si es disminuido, sería parecido a esto, pero con menos. Veamos. Exacto, es lo mismo, ¿no es cierto? Población inicial, disminución, el signo negativo, y el 14% se escribe 0,14 por P. Exactamente igual, pero cambia acá en disminuido es negativo e incremento es positivo. Continuemos. Ahora vamos a repasar algunos conceptos básicos, pero muy importantes. Como esto que tenemos acá. Dice x por x. Esto es x al cuadrado. Y esto se puede escribir o se puede decir que serían 2 factores de x. Entonces, 2 factores de x es x por x. Pero también el x por x por x, que es x al cubo, podemos decir que son 3 factores de x. Y así sucesivamente. Por lo tanto, el exponente indica la cantidad de factores de x o de la base que tengamos. Acá me dice que es x por x por x por x, es decir, n factores de x. Por lo tanto, sería x elevado a n. Ahora tenemos el siguiente ejercicio, el cual dice escribir como una potencia, esto que está acá, x por x por x, y acá sería y por y por y por y. Entonces, el x por x por x son 3 factores de x y el y por y por y por y 4 factores de y. Entonces, todo esto corresponde a los 3 factores de x y todo esto a los 4 factores de y. Cuando me dicen 3 factores de x, quiere decir que x es igual al cubo. Cuando me dicen 4 factores de y, quiere decir que la y está elevada a 4, porque son 4 factores. Acá es muy importante conocer algunas reglas, como por ejemplo la regla del producto para exponentes. Esta regla establece lo siguiente. Dice que si tenemos igualdad de base, podemos conservar la base y sumar los exponentes. Veamos este ejemplo. Dice, realice la siguiente multiplicación empleando la regla del producto. X elevado a 3 por x elevado a 5. Entonces, se conserva la base y se suman los exponentes. 3 más 5 son... Entonces, esto quedaría de la siguiente forma. Se conservó la base y se sumaron los exponentes. 3 más 5. Según lo anterior, esto sería totalmente incorrecto, porque debo conservar la base y sumar exponentes. Entonces sería 2 elevado a 3 ahí en ese caso. Regla de la potencia. Este es un exponente de un exponente. Entonces en este caso se multiplican los exponentes. Bueno, veamos un ejemplo. Entonces acá yo tendría que multiplicar 3 por 2, ¿no es cierto? Y 3 por 2, esto sería x elevado a 6. Bueno, el de acá no lo habíamos desarrollado, pero esto es realmente x elevado a 8. Bueno, esto sería incorrecto. Sumar los exponentes. No, pues si una potencia, se multiplican los exponentes. Vamos a ver lo que es la multiplicación de un polinomio por un monomio. Para multiplicar un polinomio por un monomio, lo que es aplicar la propiedad distributiva, es decir, la a se distribuye hacia el interior del paréntesis. Y lo otro que es la multiplicación de un polinomio por un polinomio, en este caso es lo mismo, es aplicar la propiedad distributiva, pero más de una vez. Esa es la diferencia. Acá el a se distribuye ahí y acá el b también se distribuye ahí en ese paréntesis. Bueno, el siguiente problema corresponde a lo que es una valorización de una expresión algebraica. En este caso, la expresión algebraica es el perímetro, que es una fórmula. Dice que Matías quiere cercar su terreno rectangular. Dice ver figura, se refiere a esta figura y este es el terreno de forma rectangular. Se pide que se determine la cantidad de cerca que se debe emplear.
Entonces, la cantidad de cerca va a ser el perímetro. Todo el contorno de su terreno es la cantidad de cerca y eso en sí es el perímetro. Entonces, el perímetro va a ser igual a 2 veces el lado A, que sería este lado, porque está aquí y está acá, más 2 veces el lado B, este lado de acá, con el lado de arriba. De esta forma nosotros vamos a copiar esta fórmula de perímetro, la cual nosotros sabemos que el perímetro está dado por esa fórmula. Entonces decimos, perímetro es 2 por A más 2 por B. De esa forma. Valoricemos según sea el caso. Entonces tenemos que el perímetro es 2 por lo que vale A. A vale 20. Entonces el A valdría 20. Entonces acá colocamos el 20 metros. Más 2 por lo que vale B. Y el B acá dice que vale 35. Entonces en el lugar de la B, porque técnicamente en este lugar estaba la letra B, colocamos el 35. 35 metros. Entonces va a quedar que P es 2 por 20, que serían 40, y la unidad de medida es metro, más 2 por 35, lo cual sería 70, y la unidad es metro. Y si sumamos 40 más 70, obtenemos el perímetro, que sería de 110 metros. Y de esta forma obtenemos lo que es el perímetro de esta figura, que es una figura rectangular. Así de sencillo. El siguiente problema dice de esta forma. En la película El náufrago, Tom Hanks, ¿no es cierto? Dice que tiene una pelota, en este caso que es su amigo, quien se llama en este caso Wilson. Bueno, él le coloca Wilson por el tema de que una pelota marca Wilson. Dice que esta pelota tiene un diámetro de 8.6 pulgadas. Entonces lo que se pide es calcular el volumen de la pelota, es decir, el volumen del aire que se encuentra de forma interna a la pelota. Vamos a lo que es la resolución del problema. Entonces, primero recopilemos los datos. El único dato que se tiene acá y se debe considerar es lo que es el diámetro, que sería esa cantidad. Se sabe que el volumen de una pelota es pi por el diámetro al cubo y eso partido en 6. Entonces, la idea es valorizar acá en esta fórmula donde pi es una constante y el diámetro es 8.6 pulgadas. Entonces pi es una constante, mientras que el diámetro es lo que queremos encontrar. Resulta que este diámetro, que es la letra D, va elevado al cubo y a su vez todo esto va partido en 6. Es decir, va dividido en 6. De esta forma ahora debemos reemplazar el valor del diámetro. Entonces, si sabemos que D, que es el diámetro, vale este número. Eso quiere decir que el 8.6 yo debo colocarlo donde esté la letra D de diámetro. Es decir, justo en este lugar. Ahí estaba lo que era el diámetro, 8.6. Se entiende que esta cantidad está en pulgadas, por lo tanto, al ser valorizado ya sea en una calculadora, esto va a quedar en pulgadas cúbicas. Veamos cómo sería la resolución de todo esto que tenemos. Entonces acá tendríamos lo que es pi, y esto lo multiplicamos por 8.6 al cubo, lo cual nos daría 636,056. Y todo esto lo dividimos en 6. Lo dividimos en lo que es 6. Todo esto tiene unidad pulgadas cúbicas. Entonces, ahora nosotros tenemos que resolver esto que está acá. Para ello vamos a emplear lo que es una calculadora para obtener un resultado aproximado. Y el resultado aproximado es de 333,04 pulgadas cúbicas. Veamos cómo sería en la calculadora. Bueno, yo acá tengo una calculadora y si observamos lo siguiente, voy a ingresar lo que es la fracción. ¿Cómo yo localizo el pi? Se localiza con esa tecla. Si observan, al fondo aparece lo que es el símbolo de pi. ¿Ya? Como pudieron apreciar ahí. Entonces, esto yo tendría que haber ingresado el shift, esa tecla para que aparezca en la calculadora, por 636.04
0,056. ¿Y cómo bajo en esta calculadora? ¿Con esa de al lado o con la de abajo? Con cualquiera. Y ahí bajo con el 6. Y ahí obtengo el resultado que he anotado anteriormente. La otra forma sería también ingresar la fracción e ingresar todo. El pi, ¿no es cierto? Y puedo ingresar el 8,6. Ahora, ¿cómo lo elevo al cubo? Como aparece ahí. Cúbico, ¿no es cierto? Con esa tecla al cubo. Bajo, 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 bajo. Y ahí tengo el 6. Y tendría la misma solución. Esta debiese ser más exacta, porque se han empleado todos los decimales posibles. Entonces, como observaron en la calculadora, hemos llegado a este valor. Lógicamente el 4 se ha aproximado. De esta forma, ahora tenemos el problema número 3. Dice que la distancia de una partícula v se calcula con la siguiente fórmula que se puede apreciar acá, donde v es distancia en metro, v sub 0 es velocidad inicial en metros sobre segundo, t es el tiempo en segundo y la letra a es la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Se sabe lo siguiente, se sabe que la velocidad inicial, es decir, v sub 0, es 4 metros sobre segundo, el tiempo es 8 segundos y la aceleración es 2 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que se pregunta es cuál es la distancia en metros. Esa m significa metros. Recopilemos la información correspondiente ahora a continuación. Tendríamos lo siguiente, v sub 0 velocidad inicial, es 4 metros sobre segundo. T es 8 segundos, que es el tiempo. A es 2 metros sobre segundo al cuadrado, eso es aceleración. Y D es la distancia. La fórmula correspondiente es la siguiente. Distancia es lo que se busca. V sub 0 es ese valor. T es ese valor. Un medio es una constante, A vale 2 y T vale 8, el cual va al cuadrado. Como estamos viendo valorización, lo único que debemos realizar es reemplazar según la simbología correspondiente. En este caso, v sub 0 vale 4, t vale 8 y a vale 2. Acá de nuevo repetimos el 8 al cuadrado, que es el tiempo. Ya, ahora valoricemos. Como se indica acá, v sub 0 está localizada en ese sector. ¿Y cuánto vale? Vale 4 metros sobre segundo. Ese es el valor, 4. Ahora, t vale 8, entonces t vale todo eso, que es 8. Entonces, 8 segundos acá. Y a va acá. A dice que vale el valor de 2. Ahí está. 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y t, sí, t hemos dicho que vale 8. Entonces se reemplaza acá 8 segundos. De esa forma. Continuemos. Acá sería 4 por 8. 4 por 8, eso es 32. Y lógicamente cada uno de estos bloques se mide en metros. Porque acá yo puedo cancelar el segundo con el segundo, puesto que uno está abajo y el otro está arriba. Continuemos. Más. 1 medio por 2, eso es 1. Por lo tanto sería solamente 8 al cuadrado, lo cual es 64. Y la unidad sería metro. ¿Por qué? Porque este 2 elevaría ese segundo al cuadrado según una cierta propiedad de potencia que hemos visto anteriormente. Entonces ese se mata con ese. Y queda todo esto en metros. De esta forma podemos establecer que la distancia sería la suma de estos dos números, la cual da un resultado de 96 metros. Y así hemos terminado, pasemos al siguiente problema. Para este problema deben obtener este resultado. Bueno, pueden pausar el video e intentar resolverlo ustedes mismos. Dice así, la altura de un proyectil está dada por esta ecuación. Dice, calcular la altura a los 4 segundos. Entonces, cuando yo tenga un tiempo de 4 segundos, debo calcular lo que es la altura h. Dice que la altura está en pies y el tiempo en segundos. Como se puede apreciar, t es el tiempo, vale 4 segundos. Y se pide el valor de h en esta fórmula o ecuación que tenemos. Entonces, para resolver, vamos a copiar esta ecuación en este sector de acá. Lo que vamos a realizar es bajar esto en este sector y vamos a dejar los espacios para poder reemplazar el valor correspondiente al tiempo, que es 4 segundos. De esta forma, en este espacio está lo que es el tiempo, el cual va al cuadrado.
Y acá también se deja el espacio para el tiempo. El tiempo tiene la simbología t y se sabe que t vale 4 segundos. Entonces, acá se reemplaza lo que es el número 4 de 4 segundos. De esta forma, acá colocamos lo que es 4 segundos ahí y 4 segundos acá. En esta oportunidad no es necesario colocar la unidad de medida, por lo tanto la vamos a eliminar. También acá. ¿Por qué no es necesario? Porque en este caso la unidad de medida del 16 no está agregada. Tampoco la unidad de medida del 120. Por eso no es necesario. Entonces resolvamos. Recuerde que primero se resuelve la potencia. Entonces quedaría menos 16 por 4 al cuadrado, que es más 16. Bajamos el 120, el cual lo multiplicamos con el número 4. Y bajamos lo que es el número 100. Ahora, multipliquemos menos por más es menos. Y 16 por 16, eso serían 256. Acá multiplicamos 120 por 4 porque hay un por ahí. 120 por 4, ambos positivos, va a dar más 480. Y bajamos lo que es el 100. De esa forma. Entonces, al sumar menos 256 más 480 más 100, obtenemos 324 pies, que es la respuesta. De esta forma obtenemos la solución correspondiente a este problema. De esta forma acá tenemos el problema número 5 y último correspondiente a lo que es valorización. La solución es esta y la fórmula es esta de acá, donde el volumen es pi, que es aproximadamente 3 para que dé este número redondo, por el radio grande al cuadrado, por h, que es la altura, menos pi, que es 3 aproximado, por el radio pequeño al cuadrado, por h, que es la altura. Intente resolverlo, debe llegar a este valor. En la retroalimentación correspondiente dice calcular el volumen en metro cúbico del siguiente cilindro hueco, dice ver figura, donde pi es aproximadamente 3. Entonces lo que faltaría acá es agregar el valor de pi, que es aproximadamente 3. Ya, eso es una constante. Vamos a la resolución correspondiente. La idea es reemplazar cada uno de estos valores en esta fórmula de acá y también el valor de pi que se reemplaza ahí y acá. Si nos damos cuenta en relación a lo que tenemos acá arriba, el pi debe estar en ese lugar. Por eso yo coloqué pi ahí en ese lugar. Y el radio grande, que va al cuadrado, tiene que estar acá. Por eso r se reemplaza en ese sector de ahí. Y ese valor va al cuadrado. Mientras que el h debe estar en ese sector. Por eso acá dice h, se debe reemplazar ahí el valor del h. Después, menos. Acá le toca el turno al pi. Por eso ahí dice que pi debe estar anotado ahí. Y acá tendríamos lo que es el r pequeño, es decir, el radio pequeño, que debe estar anotado ahí, ¿no es cierto? Y lo mismo acá con el h, ese h que estaba en ese lugar. Acá dice que h debe reemplazarse acá el valor correspondiente. Veamos el valor del pi. El pi vale 3. Entonces, ¿dónde está la simbología pi? Ahí. Entonces, si me dicen que pi vale 3, el valor que yo reemplace a pi es de 3. 3 ahí. ¿Dónde hay otro pi? Acá. Entonces aprovecho de reemplazar ahí el 3 también. Veamos cuánto vale el R grande. El radio grande vale 3 metros. Entonces, ¿dónde colocamos esos 3 metros? Esos 3 metros lo colocamos donde aparece el R grande. Aquí. La pregunta es, ¿aparece más hacia acá? No. Vamos con el R pequeño. El radio pequeño vale 2. Entonces, donde aparezca la R, esa R, reemplazamos el 2 metros. ¿Dónde aparece esa R? Acá. 2 metros acá. Y observe, va al cuadrado, igual que los 3 metros. Faltaría solamente el h, que es la altura. Escribe con h, en este caso, la altura, porque en este caso es la escritura de altura en el idioma inglés. Solamente por eso. Entonces, ¿en qué lugar estaba el h? El h estaba ahí y estaba acá. Entonces, me dicen que h vale 2 metros, se reemplaza aquí y se reemplaza también acá. De esa forma. Ahora tenemos que resolver. Continuemos. Bajamos la simbología de volumen y tenemos que ver un tema de prioridad. Observemos la prioridad acá. ¿Quién tiene prioridad acá? ¿Quién está en un escalón más hacia arriba? Si se dan cuenta, en el escalón inferior, o sea acá, tenemos lo que es la suma y resta.
Después, en un escalón superior, tenemos la multiplicación. Y más arriba, tenemos lo que es la potencia. Entonces, la operatoria que esté en el escalón más superior tiene prioridad, es decir, quien esté sobre. En esta oportunidad, la potencia está sobre la multiplicación y sobre la resta. Por lo tanto, nosotros bajamos lo que es el 3, que no tiene unidad de medida, y resolvemos 3 metros al cuadrado. Es decir, sería 3m por 3m. Es decir, serían 3m por 3m. 3m por 3m serían 3 por 3, son 9, y m por m, m al cuadrado. Nos daría lo que es 9 metros cuadrados. Continuemos, bajamos lo que son los 2m. Menos, se baja ese menos. Se baja el 3 porque no interviene. ¿Quién tiene prioridad? La potencia. Y acá serían 2m al cuadrado, es decir, 2m al cuadrado sería igual, serían 2m por 2m. Primero se multiplican los números, 2 por 2, 4. Y m por m, m al cuadrado. Por lo tanto, esto es 4m cuadrado. Sería 4m cuadrado y esto por 2m. Acá en el escalón inferior tenemos lo que es la suma y la resta, y sobre ella está la multiplicación y división. En este caso, multiplicación tiene prioridad sobre la resta. Entonces, multipliquemos. 3 por 9 por 2, eso daría 54. Y m cuadrado por m, es decir, m cuadrado es m por otra m, tenemos 3 veces la letra m a través de factores, entonces sería m al cubo. M al cubo. Así es sencillo. Bajamos el signo de la resta porque no tiene prioridad y podemos establecer lo siguiente. 3 por 4 por 2. 3 por 4 son 12 y por 2 serían 24. Y tenemos m cuadrado por m, donde m cuadrado es m por esta otra m. Entonces acá tenemos repetida 3 veces la m a través de factores. Entonces sería m elevado a 3. 3 veces la m a través de factores. Por lo tanto, esto es m elevado a 3 o m al cubo. Ahora podemos restar. Entonces, si restamos 54 con 24, obtenemos 30m al cubo. De esa forma obtenemos la respuesta a este problema. Para resolver esta multiplicación de este monomio por todo este polinomio, lo vamos a reescribir. Es decir, vamos a decir que 3x va a multiplicar a lo que es el 2x cuadrado más el número 4. Entonces, lo vamos a desarrollar en este sector de acá. En este caso, el 3x va a pasar multiplicando, al aplicar la propiedad distributiva, al 2x cuadrado y luego al número 4. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar nuestro 3x multiplicado por el primer término, que es 2x al cuadrado. Recordemos que el 3x tiene signo positivo, entonces va a ser más 3x multiplicado por el segundo término, que es el número 4. Continuemos, entonces sería. Acá la idea es multiplicar primero los coeficientes numéricos, es decir, 3 por 2 son 6. Y acá tendría que multiplicar lo que es x por x al cuadrado. Lo vamos a realizar después. Acá vamos a multiplicar el 3 por el 4. 3 por 4 son 12. Es más 12 porque más por más es más. Y quedaría solamente la x. Entonces, ¿qué es lo que nos queda pendiente? Nos queda pendiente multiplicar x por x al cuadrado. ¿Cuánto es x por x al cuadrado? Hay dos formas de llegar al resultado. Uno es decir que si tengo x y lo multiplico por x cuadrado, va a ser lo mismo que x por x por x. ¿Por qué? Porque x cuadrado es x por x. Como tengo la x repetida, sí, 3 veces a través de factores, esto quiere decir que es x elevado a 3
De esta forma podemos establecer que en este caso la x quedaría elevada a 3. Entonces podemos bajar lo que es el 12x. Y bajaríamos lo que es el más 12x de esa forma. Entonces de esta forma podemos establecer que la respuesta es 6x al cubo más 12x. La pregunta que se debe realizar acá si se pueden reducir los términos semejantes. Y en esta oportunidad no se pueden. Por lo tanto, damos 2 tics. Es para establecer que esto ha concluido. Pasemos al siguiente ejercicio. Este otro es un pelín más larguito. En primera instancia lo vamos a copiar en este sector, con el fin de comenzar con lo que es la resolución, que sería el 3x cuadrado y menos 6xy más lo que es el número 5. Comencemos. La idea principal es la siguiente, es que el 2x que está en este sector va a pasar multiplicando a cada uno de los términos internos acá a este paréntesis. Es decir, al primer término, al segundo término por completo y al tercer término completo. Se debe destacar que este término tiene un signo positivo, es decir, es positivo. Entonces, cuando lo anotemos en nuestra primera instancia, debemos asumir que acá hay un más. Ahora, entonces este término se debe multiplicar, como dice la flecha acá, a todo esto de acá. Es decir, a todo el 3x cuadrado y, que también es positivo. Después, ¿qué signo tiene el 2x? El 2x es positivo, entonces va a ser más 2x. Y si continuamos con esa flecha, nos dice que debe multiplicar a todo este término. Pero acá hay un signo negativo, menos 6xy. Continuemos. ¿Qué signo tiene el 2x? Es positivo, más 2x, ¿no es cierto? Y esto lo vamos a multiplicar por el número 5, porque si continuamos hasta acá, llegamos hasta el 5. Ese término está compuesto por el número 5. Así es sencillo. Entonces, ahora la idea es primero multiplicar lo que son los números con números. Lo que he realizado acá es ordenar números con números y letras con letras. Por ejemplo, acá tenemos el 2 y el 3 quedan multiplicándose. Y las letras también van a quedar multiplicándose entre sí. Acá sería el 2 y el menos 6. Y la letra sería la X y la XY. Acá sería el 2 y el 5. Primero se multiplican y se conserva la única letra que hay. Comencemos. Primero multipliquemos 2 por 3, lo cual es 6. Y ahora multiplicamos las letras. En este caso, primero comenzamos con lo que es la letra X. X por x al cuadrado, como lo vimos anteriormente, es x al cubo. Entonces todo esto daría lo que es x al cubo. Y mantenemos la letra y. En este caso porque no se puede aplicar la propiedad que está acá, en la cual se conserva base y se suman exponentes. Si no tiene exponente es un 1 más el 2 serían 3. Mire qué lindo. Sigamos multiplicando. Más 2 por menos 6. Es decir, primero, más por menos, como se indica acá, es menos. Y 2 por 6, eso es 12. Multipliquemos x por x. Está repetida dos veces a través de dos factores. Por lo tanto, sería x al cuadrado porque se repite dos veces. En cambio, la y se mantendría. Multipliquemos acá, primero más por más, eso es más, se indica acá, y 2 por 5, eso es 10. Y mantenemos lo que es la letra X. Bueno, lo que se puede revisar es si existe alguna expresión, en este caso algún término que sea semejante, no lo hay. Damos por finalizado este segundo ejercicio. Pasemos ahora a un tercer ejercicio. Para el siguiente ejercicio, se debe llegar a esta solución. Comencemos. La idea de dejar la solución es para ver si ustedes se aventuran a resolverlo. Eso es pausando el video. Yo ahora lo voy a resolver a continuación. Vamos a copiar todo esto acá mismo para empezar. Acá se debe destacar que este término es negativo y también que al aplicar la propiedad distributiva, este término pasa a multiplicar
a cada uno de los términos internos. La diferencia que tiene con el anterior es que ahora los exponentes son más grandes. Por lo tanto, hay que trabajar con la propiedad que tenemos en este sector de acá, donde se conserva base y se suma exponente. Por lo tanto, es muy importante dicha propiedad. Comencemos. Anotamos el igual. Y acá comenzaríamos con el menos 4x al cubo y elevado a 4. Destacar que es negativo. Y dice acá que va a multiplicar a todo este término, es decir, al 3x y cuadrado. Después dice que este término, que también multiplica este de acá, es negativo. Entonces se anota el negativo y es 4x cubo y elevado a 4. Y todo esto por este término de acá, que también es negativo. Y sería 2x cubo y cuadrado. Observe, este va a multiplicar a este. Si continuamos con la flechita, destacar que es negativo. Es menos 4x cubo y elevado a 4. Y va a multiplicar a este término de acá, que también es negativo, que es 6x y cubo. De esa forma. Primero debemos multiplicar los números con los números. Eso es lo que aconsejo, para no cometer algún error al realizarlo de forma directa. Entonces acá, si nos damos cuenta, números con números, primero multiplicaríamos el menos 4 por el 3. Y después multiplicamos las letras. Acá estaría sobrando el x al cubo y el y elevado a 4. Y en el otro término estaría sobrando la x y el y cuadrado. Números con números. Observe, ese 4 es negativo, entonces se coloca menos 4 por este menos 2. Y veamos las letras. Es x al cubo y elevado a 4. La otra es x al cubo y elevado a 2. Continuemos. Acá tenemos lo que es el menos 4 y acá el menos 6. ¿Cuáles son las letras? Es x al cubo y elevado a 4, x y al cubo. Esas serían las letras. Primero, vamos a multiplicar lo que son los números. Primero, menos por más es menos. Y 4 por 3, eso es 12. Vamos ahora con lo que son las letras. Si observamos, acá tenemos x y acá tenemos otra x. Pero la primera está al cubo, por lo tanto es x al cubo por x. X al cubo quiere decir que es x por x por x y x simplemente sería x. Contamos 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, esto es x elevado a 4. Tenemos la x a través de 4 factores, por lo tanto el exponente indica la cantidad de factores. De esta forma podemos establecer que acá debemos colocar x elevado a 4. Otra forma sería conservar base y sumar exponentes, serían 3 más 1, lo cual es 4. Eso es lo que indica la propiedad de acá. Continuemos, pero ahora con la y. Si continuamos con el producto de las y, sería y elevado a 4 por y al cuadrado. Y elevado a 4 quiere decir que la y se repite 4 veces a través de 4 factores. Y el y cuadrado se repite 2 veces a través de 2 factores. ¿Cuántos factores tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recordemos que el número de factores es el exponente. Lo mismo sería aplicar la propiedad. Se conserva la y, que es la base común, y se suman exponentes. 4 más 2 son 6. Entonces esto queda y elevado a 6. Continuemos. Menos por menos, eso es más. Eso es lo que indica la regla de los signos. Ahora vamos con los números. 4 por 2, eso es 8. Vamos con las letras. Primero con la letra x. X y x. Esto es x al cubo por x al cubo. ¿Qué es x al cubo? X por x por x. 3 factores de x. Y por x por x por x. Otros 3 factores de x para esta otra. X al cubo. Recordemos que el número de factores es el exponente. Y como acá tenemos 6 factores, sería x elevado a 6, que es el exponente. Es lo mismo al decir lo siguiente. Se conserva la base y se suman los exponentes. 3 más 3 son 6. Por lo tanto, esto sería x elevado a 6.
Ahora vamos a multiplicar lo que son las y. Tenemos y elevado a 4 por y al cuadrado. Y elevado a 4 es y por i por i por i. 4 veces la letra i a través de factores. Y al cuadrado quiere decir que es 2 veces i a través de dos factores. Entonces ahora contemos los números de factores que obtenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, esto es i elevado a 6. Entonces, acá establecemos que esto es i elevado a 6. Recuerde que se puede calcular más rápido aplicando esta propiedad de acá, la cual dice que se conserva la base y se suman exponentes. 4 más 2 son 6. Continuemos. Menos por menos, eso es más. Y 4 por 6, eso serían 24. Entonces acá obtenemos 24. ¿Qué pasa con los exponentes de estas letras? Las letras que son iguales simplemente se pueden multiplicar. Como por ejemplo el x al cubo con la x. X al cubo por x sería el producto a resolver. X al cubo quiere decir que la x se escribe a través de 3 factores, porque el 3 indica la cantidad de factores correspondiente a la letra x. En cambio, esta x solita solamente se anota como una. Ahora, ¿cuántos factores tenemos? 4. Entonces es x elevado a 4. Es decir, la x se repite 4 veces. También podemos aplicar la siguiente propiedad, donde se conserva la base y se suman exponentes. 3 más 1 son 4. Esto es x elevado a 4. Ahora pasemos al producto de las y. Las y se multiplicarían de la siguiente forma. La primera es i elevado a 4 y la segunda es i elevado a 3. I elevado a 4 quiere decir que se repite 4 veces a través de 4 factores. 1, 2, 3, 4. Ahí están los 4 factores. En cambio, i elevado a 3 es a través de 3. 1, 2, 3. Entonces, ¿cuántas i tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quiere decir que esto es i elevado a 7. También se puede decir que se conserva base y se suman exponentes. 4 más 3 son 7. De esta forma sabemos que la i tiene un valor de i elevado a 7. De esa forma. Como no existen términos semejantes, es decir, la parte literal en ningún caso es exactamente igual, no se puede reducir esta expresión y queda así. De esta forma hemos terminado con el ejercicio número 3. Para multiplicar este producto de dos polinomios, debemos realizar lo siguiente. Lo reescribimos para continuar. Entonces acá lo vamos a escribir nuevamente en este sector, pero acá se puede apreciar claramente que el primer término está pintado de color rosa y el segundo término de color verde. De esta forma, el primer término va a multiplicar a cada uno de los términos internos al segundo paréntesis, mientras que el segundo término hace lo mismo a cada uno de los términos del segundo paréntesis. Es decir, esto es término a término. Continuemos. Entonces, al continuar, nosotros tenemos claro que el 2x va a multiplicar al primer término. Como el 2x es positivo, mantenemos el signo positivo del 2x y este a su vez multiplica al menos 5, que es el segundo término del segundo paréntesis. Ahora, observemos que el 2 también es positivo, entonces más 2 y multiplica al primer término del segundo paréntesis, el cual es x. Después podemos establecer que el más 2 multiplica al segundo término del segundo paréntesis, que es menos 5. Y de esa forma quedarían las 1, 2, 3, 4. Las 4 multiplicaciones. Primero recordemos que se multiplican números con números. En esta oportunidad el único número que hay en la primera multiplicación es el 2. Entonces se conserva y se multiplica x por x, lo cual es x al cuadrado. Multipliquemos los números. Sería el más 2 con el menos 5. Más 2 por menos 5 primero, más por menos es menos, y 2 por 5, eso es 10. De esa forma. En este caso mantenemos la x porque no tiene con quién multiplicarse.
Es decir, no hay otra X o otra letra con quien multiplicar. Acá, estamos en este sector. Tenemos solamente el producto de 2 por X. Entonces esto sería 2X. Acá solamente entre número y números. Más por menos es menos. Y 2 por 5, eso es 10. Resulta que acá tenemos semejantes. ¿Cuáles son los semejantes? El menos 10 y el más 2X. El 2X al cuadrado no es semejante con ninguno de acá. Por lo tanto se conserva. Y estos se suman. Se suman los coeficientes numéricos, que sería el menos 2 más 10. Sería menos 8X. Y bajaríamos lo que es el menos 10. De esa forma estaríamos listos acá con este ejercicio de multiplicación de un polinomio por otro polinomio. Acá tenemos otra multiplicación de dos polinomios. La vamos a reescribir acá abajito. Para continuar la resolución, vamos a copiarla acá y continuar hacia abajo. Acá se puede observar que este término va a multiplicar a cada uno de los términos internos a este paréntesis. Y lo mismo sucede con el segundo término, que es menos 5 y cuadrado, multiplica cada uno de los términos internos a este otro paréntesis. Comencemos primero con el término de color rosa. Veamos cómo sería. El de color rosa es menos 4x cuadrado. Entonces se debe escribir como menos 4x cuadrado y va a multiplicar, si seguimos la flecha, a todo este de acá, que se llama xy. Después, el menos 4x cuadrado, si continuamos en la segunda flecha, multiplica este de acá. Entonces, recordemos que es negativo y es 4x cuadrado y multiplica a ¿quién? En esta ocasión sería al 6xy cuadrado, que es el segundo. Ahora vamos con el naranjo. El naranjo se llama menos 5y cuadrado y va a multiplicar, si vemos la primera flecha, al xy. Así se llama ese término, xy. Pero después, este mismo naranjo, siguiendo la segunda flecha, que es 5y cuadrado, va a multiplicar ¿a quién? Al 6xy cuadrado. 6xy cuadrado. Ahí sería. Se obtienen los siguientes productos: un primer producto, un segundo producto, un tercer producto, un cuarto producto. Cuando hablo de producto, estoy hablando de multiplicaciones. El primer producto, la primera multiplicación, tenemos que ver los números primero. Yo identifico un 4 y no identifico más números. En esta ocasión es un menos 4. Entonces ese menos 4 se mantiene porque no encuentra otro número con quien multiplicarse. Y ahora veamos qué sucede con las letras. En relación a las letras tendría un x cuadrado y una x. Entonces yo puedo decir que x cuadrado por x daría lo siguiente. ¿Qué daría esto? Si yo tengo x cuadrado por x, x cuadrado es repetir dos veces la x a través de dos factores y la otra x queda anotada ahí. Sería 1, 2, 3, por lo tanto esto es x al cubo. Lo otro es lo que tenemos acá, se conserva base y se suman exponentes. 1 más 2 son 3. De esa forma se asume que esto es x al cubo. De esa forma. En relación a este producto, la y está solitaria. Es decir, no encuentra otra y con quien multiplicarse. Entonces cuando sucede eso, usted la baja nomás. Así es simple. Veamos acá. ¿Qué pasa con los números? Tenemos un menos 4 y tenemos un más 6. Entonces podemos establecer lo siguiente. Menos por más es menos, según como se indica acá. Y 4 por 6 es 24. Ahora continuemos con las letras. Veamos si hay un producto de letras que se repitan. Y serían las x. Por ejemplo, x cuadrado con x se repite. ¿Cómo sería ese producto? Sería x cuadrado por x. Bueno, ya vimos el producto, era x al cubo. Propiedad, se conserva base y se suman exponentes, ¿no es cierto? De la otra forma ya lo vimos, ¿o no? Entonces esto es x al cubo. Y el y cuadrado, en esta oportunidad, no encuentra otra y con quien multiplicarse. Por lo tanto, cuando sucede eso, simplemente yo la debo bajar. Continuemos. Primero, números con número. El 5 no encuentra otro número con quien multiplicarse acá en este producto. Está solito, entonces se baja. Sería menos 5. Pero ¿qué sucede con las letras?
En esta oportunidad siempre la idea es escribirlo acá de forma alfabética. Primero está la X. ¿La X encuentra otra X con quien multiplicarse? No, aquí está solita, no hay otra X acá, ¿no es cierto? Entonces se baja cuando no encuentra otra X con quien multiplicarse. Pero no es el caso de la Y. No, porque tenemos Y acá y tenemos Y acá en un mismo producto. Entonces, cuando sucede eso, vamos a decir que es Y al cuadrado por Y, y ya sabemos que es Y al cubo, porque lo vimos con la X. Esto era Y por Y, eso es Y al cuadrado, dos veces la Y, y la otra Y se mantiene. ¿Cuántas Y tenemos? 3. Entonces se ingresa como Y al cubo. Entonces vamos a decir que esto queda como I al cubo. Recuerde siempre primero los números. Menos 5 por más 6. Primero signos. Menos por más es menos. Y 5 por 6, eso es 30. Ahora vamos con las letras. Siempre de forma alfabética. Primero, la que esté primero en orden alfabético, que es la X. Resulta que esta X no encuentra otra X con quien multiplicarse. Entonces cuando sucede eso, simplemente la debemos bajar. Pasemos a la otra letra, que es la Y. Entonces, para la I, que tendríamos ahí y acá, ¿no es cierto? Debemos multiplicarlas. ¿Cómo sería esto? I al cuadrado por I al cuadrado. La primera es I cuadrado, sería esa. Y la segunda es esta de acá. ¿Qué significa I cuadrado? I cuadrado significa que la I se repite dos veces a través de dos factores. Y acá es lo mismo. I por I, que sería I cuadrado. ¿Cuántas veces tenemos repetida la I? 4 veces. Es decir, está repetida 4 veces a través de 4 factores. Por lo tanto, podemos decir que I cuadrado por I cuadrado sería I elevado a 4. También podríamos aplicar la propiedad de acá, la cual establece que se conserva la base que es I y se suman exponentes, es decir, 2 más 2 son 4. De esta forma sabemos que esto es I elevado a 4. Siempre la idea es que los términos, su parte literal, esté ordenada de forma alfabética y lo está, ¿no es cierto? Tuvimos sumamente cuidado para que fuese así. Ahora, debemos fijarnos si esta parte literal es totalmente idéntica, es decir, en las letras y en los exponentes. En este caso no hay ninguna que sea idéntica completamente. Todas son diferentes, ¿no es cierto? Son diferentes. Por lo tanto, no existen semejantes. De esta forma, lo cerramos ahí. Comencemos a realizar esta multiplicación de acá. Primero la vamos a copiar en este sector. Y quedaría así. Entonces, para comenzar, observemos el 3x. El 3x, aplicando la propiedad distributiva, debe multiplicar a cada uno de estos elementos internos. Lo mismo el más 5. Por ejemplo, S5 con S, después el 5 con el 9x y después el 5 con el menos 5. Entonces, comencemos esto. Sería de la siguiente forma. El 3x, sí, el 3x debe multiplicar al 2x cuadrado. Ahí. Después, nuevamente, el 3x, que es positivo, es un más 3x, debe multiplicar al 9x. Sería aquí. Después, el más 3x todavía debe multiplicar ¿a quién? Al menos 5. Menos 5 acá. Pasemos ahora al más 5. El más 5 también multiplica a 3 términos. Sería más 5 va a multiplicar al 2x cuadrado. Después, el más 5 multiplicaría al 9x por. Y finalmente, el más 5 multiplicaría al menos 5, que sería el último. Sería el de acá. Continuemos con la resolución. Entonces, acá, primero multiplicamos números. Sería 3 por 2. 3 por 2, eso es 6. Ambos son positivos, por lo tanto, el resultado es positivo. Después sería la parte de las letras. Acá tenemos una X y acá tenemos otra X, pero la última está al cuadrado. Entonces sería X por X al cuadrado. Ya hemos visto esto. Esto es X por X por X. Esto es X al
cubo. Con propiedad sería se conserva base y se suman exponentes. 1 más 2 son 3. De hecho, esto es x al cubo. Y ya no hay más letras que multiplicar entre sí, ¿no? Porque solamente era una x por una x cuadrada nomás. Pasamos acá ahora entonces. Vamos con los números. 3 por 9. Ambos son positivos, da positivo. 3 por 9, 27. Y después, letras con letras. Sería x por x es x al cuadrado. Dos veces la letra x. Continuemos. Acá tenemos un 3 multiplicado con un menos 5. Más por menos, como se dice acá, es menos. Y 3 por 5, eso es 15. Ahora vamos con las letras. Resulta que la única letra es la x. Por lo tanto, no tiene con quién otra letra multiplicarse. Por lo tanto, cuando ocurre eso, se baja. Así de sencillo. Pasamos al siguiente producto. La siguiente multiplicación es 5 por 2. Ambos son positivos, por lo tanto eso es positivo. 5 por 2, eso es 10. Y como la x al cuadrado no tiene con quién otra x al cuadrado multiplicarse, simplemente la bajamos. Pasemos acá a este otro producto. Sería acá 5 por 9. 5 por 9 es 45. Entonces acá anotamos lo que es el 45 más 45. Y ocurre lo mismo, la x se bajaría. Y finalmente acá tenemos un producto solamente de números. Sería más por menos, se dice acá es menos, y 5 por 5 es 25. De esa forma. Hemos destacado los semejantes. Entonces bajamos el 6x al cubo y los semejantes serían el 27x cuadrado con el 10x cuadrado. Ellos suman 37x cuadrado. 37x cuadrado. Mientras que estos semejantes, que son las x, serían menos 15 más 45. Ellos suman más 30, ¿no es cierto? Más 30x. Y este no tiene semejante, por lo tanto se bajaría de esa forma. Y de esta forma estaríamos listos con este ejercicio que es el número 6. Bueno, para finalizar, vamos a dejar planteado estos 3 ejercicios para que ustedes lo puedan resolver en sus casas. En la próxima clase vamos a entregar la retroalimentación.